Muy buenos días, me presento. Mi nombre es Emanuel Barús Posadas Reyes, jefe de departamento de diseño de modelos, y el día de hoy seré el moderador de la segunda mesa del ciclo de conversatorios de enfermedades respiratorias en las personas adultas mayores, titulada Campañas de vacunación dirigidas a personas adultas mayores. Les comento que esta sesión constará de una ronda de exposición de 40 minutos por ponente, seguida de una ronda de preguntas de la audiencia de 15 minutos. Para esta ronda le solicito a nuestro público si puede enviar sus preguntas por medio del chat, indicando a qué ponente van dirigidas con la finalidad de darles lectura en esta sesión. Finalmente habrá una ronda de cierre donde los componentes darán sus conclusiones generales del evento y unas palabras de clausura del ciclo de conversatorios. El día de hoy nos acompaña la maestra María del Carmen Salazar Jiménez. Ella es maestra en salud pública en envejecimiento por el Instituto de Salud Pública. Es licenciada en enfermería por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es perito en enfermería por el Instituto Nacional de Enfermería Pericial, acreditación internacional de competencias, atención de salud para las personas mayores, ACAPEM, por la Organización Panamericana de la Salud, y actualmente se desempeña como enfermera adscrita a la Dirección de Gerontología del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Sea bienvenida, maestra Salazar. También nos acompaña el doctor Juan Francisco Torres Pérez. Él es médico internista y geriatra por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es coordinador de la Clínica de Ortogeriatría del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de Nuevo León. Es docente de posgrado y pregrado en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González y es expresidente del Colegio de Geriatras de Nuevo León. Sea bienvenido, doctor Torres Pérez. Gracias. También nos acompañará el doctor Jan Jacobo Gutiérrez Serrano. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con una especialidad en epidemiología con mención honorífica por la Facultad de Medicina de la UNAM. También cuenta con diplomados en economías en salud por el Instituto Nacional de Salud Pública y en perspectiva socioantropológica de la salud por la Facultad de Medicina de la UNAM. Dentro de su experiencia profesional se destacan los encargos como subdirector de Medicina Preventiva y Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria Iztacalco, subdirector de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmitibles en la Dirección General de Epidemiología. Actualmente es el director de la Sección Técnica de Vacunación de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Sea bienvenido, doctor Gutiérrez. Mil Bueno, gracias. muchas gracias, doctor. Asimismo, le solicito a nuestro público asistente que en todo momento de la sesión tengan su micrófono apagado con la finalidad de que la presentación de nuestros ponentes ocurra de manera fluida. En este sentido, le cedo la palabra a la maestra María del Carmen Salazar. Adelante. Buenos días a todas y a todos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ok. Bueno, voy a dar inicio a la presentación sobre campañas de vacunación dirigidas a personas adultas mayores. Me gustaría comenzar mencionando que, bueno, a lo largo del tiempo, los seres humanos hemos buscado distintas formas para protegernos mutuamente contra enfermedades mortales y una de estas formas ha sido la vacunación. En el año 1520, la primera pandemia que llegó al Nuevo Mundo, a la Nueva España, fue la viruela, y esta causó cerca de 2 millones de personas muertas. Y este es como todo el aspecto. No conocíamos esta enfermedad, no había algo con que defenderse, entonces hubo muchas muertes. Después de esto tenemos otro evento importante, que es el descubrimiento de la vacuna para esta enfermedad, que fue en 1796 por Edward Jenner. Y el siguiente acontecimiento es en 1804, el doctor Francisco Balmis introdujo a México esta vacunación para empezar a combatir la enfermedad en sí. Entonces, después de estas 2 millones de personas que murieron por la enfermedad de la viruela, entonces, en la época de la Reforma, de 2 millones de personas que murieron en ese tiempo, solamente en la época de Reforma disminuyó a 60,000 muertes, y a principios del siglo XX a 38,000 muertes. Aquí se ve como esta intervención en salud pública, la vacunación,
pudo lograr el defendernos contra esta enfermedad y también disminuir las muertes por la misma. Y otro dato importante es que la última epidemia, perdón, que tuvimos por viruela fue en el año de 1951, en febrero, en el estado de Michoacán. Y en México se erradicó la viruela en 1952 para posteriormente erradicarse en 1980. Y son de las cosas como ejemplos de la vida real que nos demuestra de qué forma y cuál es el alcance de la vacunación en la población. En esto hablando de nuestro país. La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Cuando nos vacunamos, nos protegemos a nosotros mismos, protegemos a las personas que están a nuestro alrededor y también a nuestra comunidad, por lo cual es muy importante. Hay personas que no se pueden vacunar por diferentes aspectos, ya sea que tengan alguna enfermedad autoinmune o alguna característica que les impida hacerlo. Entonces, es responsabilidad del resto de las personas que sí se pueden vacunar el hacerlo para con ello protegerlas también. La vacunación es una de las intervenciones en salud pública con mayor éxito a lo largo del tiempo. En el año 2024 se realizó un estudio sobre el Programa Ampliado de Inmunización de la OMS, que abarca de 1974 al 2024, y se llegó a la conclusión que en los últimos 50 años se han salvado alrededor de 154 millones de vidas. Esto se refleja en 6 vidas por minuto cada año. Entonces, aquí también está como la importancia a lo largo del tiempo de los programas de vacunación. En México tenemos el programa de vacunación universal, que es una política pública de salud. Y hay que recordar que una política pública es un conjunto de acciones y decisiones gubernamentales que buscan resolver problemas sociales o alcanzar objetivos de interés público. En este caso, el programa de vacunación universal tiene como objetivo la protección de la población por medio de la aplicación del esquema completo de vacunación a lo largo del curso de vida. Aquí se establecen los criterios, los procedimientos, se determina a qué población se va a enfocar. Es para toda la población, pero hay una población que es más vulnerable, o la población blanco, y esto para lograr el control, la eliminación y la erradicación de enfermedades transmisibles prevenibles por vacunación. Dentro de este programa de vacunación universal se encuentra el programa permanente de vacunación. Aquí vienen todas aquellas acciones permanentes de vacunación que se realizan en la red de servicios de salud en México, y estas se realizan intramuros o extramuros. Intramuros es en las áreas de prevención de los hospitales, de los centros de salud y de estos servicios que ofrezcan inmunizaciones, y extramuros son aquellos a través de campañas de vacunación donde ponen puestos semifijos en algunos lugares estratégicos, y también cuando va el personal de la salud casa por casa. A través de la instalación de todos estos puestos de vacunación se puede llevar a más personas todavía. Y es también parte de la importancia de las campañas de vacunación. ¿Pero qué es una campaña de vacunación? Estas son estrategias de salud pública que buscan la inmunización de las personas de forma rápida y eficiente, mediante el uso de vacunas, con el objetivo de proteger a la población, en especial a las personas vulnerables, y en este grupo también entran las personas adultas mayores, y protegerlas de enfermedades graves. La historia de las campañas de vacunación en México a lo largo del tiempo han cambiado su denominación, pero también han cambiado lo que contienen en sí. En 1926, por decreto presidencial, se hace obligatoria la vacunación, contra la viruela. Aquí es donde inician las campañas masivas para su aplicación. En el 73 se crea el Programa Nacional de Inmunizaciones y se organiza la vacunación masiva.
En 1980 se crean las fases intensivas de vacunación poliomielítica y antisarampión con una duración de una semana cada año. Y en 1986 dejan de ser fases intensivas de vacunación y se cambian a días nacionales de vacunación, donde la población objetivo es la población menor de 5 años de edad. Después de esto, cambian los días nacionales de vacunación en 1993 por las semanas nacionales de salud. Y aquí, aparte de la vacunación, se agregan la entrega de sobres de vida sueroral, las megadosis de vitamina A, desparasitación intestinal, entre otras intervenciones. En el año 2004 se introduce la influenza estacional y se incorpora la vacuna neumocóxica para adultos mayores. Después de tener las Semanas Nacionales de Salud, en el 2008 se realizan las campañas nacionales de vacunación indiscriminada contra el sarampión y la rubiola en población de 19 a 29 años de edad. Y en el 2021 la campaña de seguimiento de vacunación contra sarampión y rubiola en niños de 1 a 4 años de edad. Entonces, al final nos quedamos con Semanas Nacionales de Salud y campañas de vacunación invernal. En las personas adultas mayores, no vamos a encontrar como spots donde digan campañas dirigidas a las personas adultas mayores. Vamos a encontrar campañas de vacunación y dentro de esta población vulnerable o la población blanco van a entrar las personas adultas mayores, entre ellos también los niños menores de 5 años, las personas embarazadas. Entonces, como el cartel que están viendo a continuación del lado izquierdo de su pantalla, esa fue el de este año, del 26 de abril al 3 de mayo, fue la primera Semana Nacional de Vacunación 2025, y este es el cartel objetivo para las personas adultas mayores, donde se notifica que la vacunación se enfoca en la vacuna contra el neumococo en la edad a la que se tiene que colocar. Pero no nada más es esta, sino todas las vacunas que entran dentro del esquema de la persona adulta mayor. Y también está la campaña de vacunación de temporada invernal del 2025 a 2026, que esta ya comenzó y que está actualmente en curso. También es importante mencionar que actualmente están los megacentros de vacunación y ahorita en CEU, del 10 al 14 de noviembre, se están colocando las vacunas de influenza, neumococo y COVID-19, y también se está agregando sarampión por los problemas que hay ahorita de contagio en el país. El reto actual de las campañas de vacunación o de la vacunación en México es la cobertura del esquema completo. Y es importante también revisar y encontrar que en el 2012 el esquema completo de las personas adultas mayores era del 38%. Y en estudios actuales refieren que en el 2021 este esquema completo había disminuido al 24.77% de la población. Entonces quiere decir que tenemos un reto muy grande para poder abarcar al mayor número de personas adultas mayores, y también nos está reflejando pues todos estos factores que han influido en que las personas adultas mayores no tengan completo su esquema de vacunación, y una de esas, y la mayoría, la más grande, es la pandemia por la que acabamos de pasar. Aquí hay dos encuestas nacionales de salud que revisé, analizamos y se han estado también analizando en diferentes artículos. Y en la encuesta nacional de salud y nutrición en Sanud nos habla de que la prevalencia de esquemas incompletos es en hombres y personas que no tienen algún servicio de salud o no son derechohabientes. Y en la encuesta nacional de salud y envejecimiento en México del 2021 nos habla que la mayor cobertura de las vacunas es en las mujeres. Entonces eso también hace como que la salud y género, que las mujeres tal vez tengan mayor acuden más a los servicios de salud, y entonces se tiene que enfocar la difusión en hombres y mujeres, aumentar más esta difusión a lo largo de todo el país, y ser como más
a abrir más la información al público en general. Y pues ver esto más, no más como un problema, sino como un reto y poder, pues como personal de la salud, coadyuvar a que esta cobertura aumente. ¿Por qué es importante la vacunación en las personas adultas mayores? Ya habíamos comentado que las personas son grupos o son considerados grupos vulnerables, pero ¿por qué lo son? Esto es porque uno de los cambios más importantes durante el envejecimiento es la inmunosenescencia. Esta es la pérdida importante en la correcta función del sistema inmune y esta conlleva disminuye muchísimo la respuesta inmunitaria y hay una mayor susceptibilidad de enfermedades infecciosas y esto aumenta el riesgo de contagio junto con el uso de medicamentos que la mayor parte de la población adulta mayor toma más de 4 medicamentos al día y tiene más de 2 enfermedades también. Y la desnutrición también es uno de estos factores que también aumenta más la susceptibilidad a tener alguna enfermedad infecciosa. Y también es importante mencionar que mientras que si comparamos el riesgo a morir por enfermedades prevenibles por vacunación entre una persona joven y una persona adulta mayor, la posibilidad de morir es 1000 veces mayor en la persona adulta mayor. Y la protección que confieren las vacunas, si a la persona joven, por cómo está su sistema inmune, le confiere el 100% de protección, una vacuna a la persona adulta mayor le va a conferir solamente el 50% de esta protección, por lo cual es muy importante que se vacunen y tengan su esquema completo. Y mucho más bastante. Hablamos del envejecimiento desde ese proceso que empieza desde la concepción. Entonces, para mejorar toda esta tal vez cobertura y mayor protección ya cuando llegamos como a una edad más avanzada, es importante mencionar que vacunar en edades tempranas, cuando los efectos de esta inmunosenescencia no han ocurrido, es de vital importancia debido a que la respuesta de memoria permanece con la edad y por eso muchas de estas campañas van enfocadas también a toda la población y hacen estos grupos blanco y por eso hay que empezar como a ver a todas las edades para eh, contribuir a también nuestro envejecimiento. Y a ver, un momento. También aquí tenemos un dato importante que una de las cosas que ayuda a la vacunación en las personas adultas mayores es que reducen las hospitalizaciones. Y como ya sabemos, la hospitalización es un factor de riesgo para la pérdida de independencia funcional. Entonces, y no es lo mismo que una persona adulta mayor cuando entra a un hospital a que cuando sale. O sea, independientemente de que mejore su estado de salud, las cosas ya no vuelven a ser las mismas al 100% y la rehabilitación tampoco es como tan rápida. Dentro de todo esto que ya les mencioné, más existen algunos beneficios que la vacunación le otorga a las personas adultas mayores y esta es la preservación de la capacidad funcional, mejora su calidad de vida, disminuye la mortalidad por enfermedades infecciosas prevenibles, hay menos complicaciones y hospitalizaciones, hay un menor uso de antibióticos y es más, tiene mayor costo de efectividad. Y en el estudio que realizó el INGER y que los resultados salieron en el 2024, mencionan que hay factores que encontraron que influyen para que las personas adultas mayores se vacunen. Y uno de estos factores es el tener la cartilla de vacunación a la mano, tenerla en su casa. El otro es tener algún problema de salud. Bueno, si tienes algún problema de salud, vas a acudir a algún sistema de atención y es más probable que el personal de la salud se te acerque. Ser beneficiario de alguna institución del sistema de salud y utilizar los servicios de prevención
de los lugares donde se otorgan los servicios de salud. Entonces, aquí también nos está hablando de la importancia que tienen los servicios de atención a la salud en que las personas adultas mayores se vacunen. Y me gustaría mencionar que hay diversas estrategias que podemos realizar como persona adulta mayor, es acudir a los centros de salud cercanos a nuestra casa si es que no tenemos nuestra cartilla de vacunación. Y si tienes tu cartilla de vacunación, en tu esquema va a venir qué vacunas te faltan. Entonces, cuando tú tengas como eso, vas a poder revisar cuáles sí, cuáles no tienes y acudir a tu sistema al más cercano, a tu centro de salud o a tu hospital, y como personal de la salud, seguir promoviendo la vacunación de las personas adultas mayores para seguir previniendo enfermedades por vacunación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María del Carmen, por su participación. Les recordamos a nuestro público asistente que puede ir dejando sus preguntas por este medio con la finalidad de que se le pueda dar lectura en la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, también para continuar con lo establecido por el día de hoy, le cedo la palabra ahora al doctor Juan Francisco Torres Pérez. Adelante, doctor. Gracias, gracias. Me vas a ayudar a compartir, ¿verdad? La pantalla. Sí, ya está la pantalla, doctor. No sé si ya la pueden visualizar. Sí, ya la estoy viendo yo. Perfecto. Adelante, doctor. Para manejarla y darle hacia adelante. Solo dígame siguiente y yo le muevo. No hay problema. Con que me diga siguiente. Muy bien. Gracias a todos y una especial gratitud por la invitación para poder charlar de este tema, que es una continuación de lo que acaba de mencionar la maestra. La que sigue, por favor. Vamos a estar hablando sobre específicamente algunas variedades o relevancias sobre cómo influyen síndromes geriátricos o algunas enfermedades en la vacunación de la adulta mayor y por qué es tan relevante la vacunación. Ya se habló ahorita de las campañas diversas de vacunación. Vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, voy a hablar un poquito de esto. Ya habló la maestra sobre la inmunosenescencia, solamente lo mencioné muy rápido. Algunas estrategias para mencionar un poco lo que se hace a nivel laboratorio para poder hacer que las vacunas sean más adecuadas y más correctas y con menos efectos secundarios. El esquema de vacunación del adulto mayor como tal, la cartilla y algunas conclusiones que voy a mencionar. La que sigue. Bueno, la vacunación, como ya se mencionó, es un pilar fundamental para contribuir a un envejecimiento exitoso. En geriatría mencionamos con envejecimiento exitoso y cuando nos hablan de por qué es relevante la geriatría, siempre mencionamos que el objetivo principal de la rama en sí de la medicina, que es la geriatría, es intentar llevar lo más que se pueda a la independencia al adulto mayor. Intentar quitar conceptos antiguos como viejismo o edadismo, que dicen que lo que le pasa a un adulto mayor es por la edad, y eso es lo que estamos intentando erradicar. Aunque estas no son las más comunes en la población adulta y mayor, donde predominan las enfermedades crónicas no transmisibles, la prevención de esas infecciones que son las que se pueden vacunar, permite mantener un mejor estado general de salud, lo que facilita frenar otras condiciones. La que sigue. Entonces, ya se habló de la inmunosenescencia, solamente mencionaré que es la situación donde gradualmente se va disminuyendo la capacidad de respuesta para ciertas inmunidades, para ciertas enfermedades infecciosas. La que sigue. Una más. Vamos a dar una más, por favor, y una más. Entonces, así es. Sí, una más. Esto es lo que se hace. Disminuye la autofagia. La que sigue, por favor. Disminuye el acervo de antígenos y esta disminuye también la actividad de esos linfocitos, que es un poquito técnico el CD8, pero son las células que nos protegen para ciertas infecciones, que son las que se activan, son la inmunidad,
Una vez que presentamos infeccioncitas como tal vez ustedes las conocen como gripitas, que después se convierten en bronquitis, que después nos dan neumonía, pues se pudo haber evitado con algunas situaciones que tuviéramos la inmunidad mejor. Y todo eso lo vamos a ir compartiendo de acuerdo a cómo podemos hacer ciertas actividades para tener una inmunidad adecuada en el adulto mayor. La que sigue, por favor. Y una más. El sistema inmunológico del adulto mayor puede generar una respuesta primaria de anticuerpos adecuada, pero a menor velocidad. O sea, no es solamente que crecemos, tenemos 50 años, 55, oye, ya llegaste a los 60, 65 y automáticamente tienes menos inmunidad. No necesariamente. Hay gente con 65 años que está perfectamente en su inmunidad. Definitivamente tiene que ver las enfermedades crónicas presentes, si ha perdido peso, si tiene trastornos anímicos, si esa persona tiene diabetes pero controlada o descontrolada, si su riñoncito está fallando, si ha perdido hemoglobina y actualmente tiene algún tipo de síndrome anémico. Todo esto en general, ¿qué tan autosuficiente es para manejar actividades básicas de la vida diaria como bañarse solo, vestirse solo? Puede manejar, ya no puede conducir, se puede usar algún vehículo de transporte, ya no puede por sí solo, hace cuentas. Bueno, cada una de las funciones, tanto básicas como instrumentadas de la vida diaria, son fundamentales para poder ir midiendo cómo estará tu inmunidad en cierto momento. ¿La que sigue? Y bueno, ya entrando aquí parece una media revuelta esta diapositiva, pero es una manera clara de poder explicar que hay diferentes tipos de vacunas. Hay vacunas de altas dosis, hay vacunas que son multicomponentes o multivalentes que van a actuar en diferentes áreas, y algunas vacunas que ustedes van a conocer que les ponen cierto adyuvante, cierta situación o cierta sustancia para poder hacer que sea más potente y así poder usar menos antígeno. Que acuérdense que las vacunas muchas veces utiliza la situación que te produce la enfermedad para poder producir la inmunidad. Las vacunas intentan disminuir la inflamación crónica y definitivamente con el adulto mayor, conforme vamos creciendo, somos adultos mayores, recuerden, a partir de 60 años, y hay un concepto que a partir de los 80 somos adulto mayor, old. Entonces, es muy relevante que esto va disminuyendo y la respuesta es menor conforme vamos creciendo. Así que todas estas vacunas modificadas se requieren para intentar disminuir de manera general la inmunosenescencia, esta inmunidad disminuida en el adulto mayor que hace ratito se habló en la clase pasada. Nada más. Entonces, hay vacunas de dosis altas. Hay vacunas de dosis altas, intentar que van dosis altas de antígeno para aumentar esas células que se llaman dendríticas, que son anticuerpos, y intentan compensar la disminución de células T, que son las que nos defienden. Así que de esta manera, esas vacunas de dosis altas van a darnos un mayor número de anticuerpos con un menor riesgo de infección, hospitalización y muerte. Siempre pensemos, la que sigue por favor, siempre pensemos que cuando nos vamos a vacunar de cualquier situación que vamos ahorita a mencionar cuáles son las que nos tocan, estamos intentando prevenir infecciones, complicaciones, discapacidad y muerte. Ese es el pensamiento que debemos tener cuando vamos a vacunarnos. Vacunas multivalentes intentan tener protección cruzada contra varios antígenos, selección de antígeno específica, hay una mayor cobertura y diferentes linajes o serotipos. Una más. Entonces es muy conveniente que tengamos este tipo de vacunas, y estas sobre todo, si se fijan, vacunas con adyuvante, vacunas que les hacen un aditamento para que sea un poquito más potente para proteger sobre la enfermedad. Ejemplos de estas, vacuna de la influenza y vacuna del herpes zóster, que ahorita vamos a mencionar que es muy, muy relevante estas vacunas. Intentan disminuir con adyuvante el antígeno para que haya menos efectos secundarios. Intenta reducir el número de dosis para que con una o con 2 dosis esté protegido por varios años, y intentan mejorar el espectro de la inmunidad. Así que es muy relevante, muy importante poder entender que hay diferentes tipos de vacunas y cada una va dirigida a un tipo de patología. La que sigue, por favor. Entonces, algunos ejemplos de vacunas que pueden llegar a tener ese tipo de situación es la vacuna de la influenza, por ejemplo, son vacunas de dosis altas, vacunas para el neumococo,
son vacunas multivalentes. Y aquí, por ejemplo, las vacunas de la influenza, que son vacunas con adyuvante, o también vacunas del herpes zóster. O sea, no es algo muy raro en el sentido estricto de que vamos a tener cosas demasiado extrañas o porque son tan raras. No, saber cuál es la vacuna y saber que todas van dirigidas con un tipo de apoyo para poder tener una mejor reacción en nosotros. La que sigue, por favor. Estado funcional, que es la fragilidad. Predispone a enfermedades infecciosas y menor respuesta a vacunas y puede ser más importante que la edad cronológica. Cuando nos dicen, ¿qué edad tiene usted? Pues 65, 70 años, 75 años. Hay un aspecto en la historia clínica de nosotros como geriatras, y casi todos los médicos lo hacemos, que ponemos edad cronológica igual a al fenotipo, o este paciente se ve más joven, este paciente se ve un poquito más cansado. Tenemos que intentar saber si hay fragilidad en ese paciente o no. Y recordemos que todo paciente frágil es un concepto general donde vas perdiendo peso, vas teniendo una disminución en la fuerza de la marcha, vas caminando mejor, más lento, un poquito más disminuido, un poquito más encorvado. No tienes fuerza de prensión, no puedes abrir y cerrar latas y tienes a caerte un poquito más constante. Este paciente está entrando a un concepto que conocemos como fragilidad y está más predispuesto a tener ciertas variantes de padecimientos. Una más, por favor. Así que es muy relevante esta diapositiva, que también son muchas rayitas. Si se fijan en la parte azul profundo, azul fuerte, son las vacunas que nos deberíamos de aplicar todos como adultos mayores a partir de los 60 años aproximadamente. Una de ellas es el COVID, otra de ellas es la influenza, también conocida como gripa, tal vez el TDE, dependiendo si estás vacunado o no estás vacunado, y también la virus del neumococo, la vacuna del neumococo. Entonces tenemos influenza, neumococo, COVID y herpes zóster, y en algunos casos el TDE o el DPT. Una más, por favor. Muy bien. Aquí están dirigidos la gente que tiene más de 65 años, que son los que están catalogados como tal. La que sigue, por favor. Vamos a hablar más o menos de cada una de ellas. Del COVID, acabamos de pasar una pandemia. Se inventó, se creó una vacuna protectora. Todos vivimos lo complicado que estuvimos. Definitivamente, el primer año de la pandemia, en 2020, hubo muchos padecimientos, muchas enfermedades y muchos decesos. Todo tipo de gente, gente fuerte, gente más cansada, gente joven. Pero cuando un adulto mayor le daba esta enfermedad de COVID, sobre todo en el primer año 2020, la mitad del 2021, y te requería oxígeno y requería más de 10 litros de oxígeno y tendríamos que pensar en intubar, automáticamente pensábamos en que ya a ese paciente no le vamos a volver a ver. ¿Por qué? Porque el padecimiento iba a aumentar y ya no íbamos a poder solventarlo. Se crea la vacuna y a partir de ese momento los pacientes se enfermaban, pero ya las consecuencias eran menos complicadas. Así que es una vacuna de aplicación anual, es una vacuna que actualmente para el 2024, que fue el año pasado, casi todos los adultos mayores tenían 4 dosis aproximadamente. Hay vacunas RNA como la vacuna de Pfizer y hay vacunas con adyuvante. Sin embargo, en este momento pensamos que aquí en Nuevo León, por ejemplo, creemos que la mayoría de los pacientes adultos mayores están vacunados. Definitivamente hay un grupo de pacientes que se resisten. Sin embargo, tenemos que protegerlos mucho y seguir trabajando para que se puedan vacunar y que su esquema esté completo. Recuerden que es una vacuna de aplicación anual. La que sigue, por favor. La vacuna es muy eficaz, disminuye hasta el 67% hospitalizaciones, disminuye la mortalidad y disminuye la inmunidad de otro tipo de padecimientos que se puedan llegar a tener. Así que es bastante importante que recuerden que si tenemos la oportunidad de aplicarnos, sobre todo ahorita que está la posibilidad de conseguir la vacuna Pfizer, es una buena oportunidad. Una más, por favor. La vacuna de la influenza, todos la conocemos, es la que estamos más relacionados con ellos. Actualmente es la vacuna tetravalente. Definitivamente hay de 3 tipos. Hay inactivada de altas dosis,
Hay una vacuna recombinante que se conoce y hay una inactivada que es con adyuvante. Esta última es la que más se utiliza actualmente. Por lo tanto, al ser inactivada con adyuvante, el efecto benéfico es mayor y los efectos secundarios son menores. Es una vacuna de temporalidad. ¿Qué quiere decir? Que la ponemos definitivamente cuando está la temporada de invierno, porque es cuando más se predispone a tener padecimientos de tipo infecciones respiratorias superiores. Superior significa de nariz, garganta, oídos, que se pueden complicar infecciones respiratorias inferiores. Es de aplicación anual, así que es muy relevante que la tengamos aplicada cada año para fortalecernos. Una más, por favor. Y bueno, hay mucha relevancia. Esto lo pongo solamente para entender que, aunque seamos adultos jóvenes o adultos mayores, la eficacia entre personas de 18 años a 55 años o de 50 años hacia arriba de 60, la eficacia es la misma. Así que todos nos tendríamos que vacunar en ese tipo de padecimientos. Obviamente, adultos mayores de 60 años y gente que estamos relacionados con la área médica, tenemos que estar vacunados definitivamente la mayoría. Hay un montón de padecimientos, hay muchas hospitalizaciones y en el año 2023 hubo casi 4,000 muertes por influenza. Así que aunque pareciera que es una gripa nada más, tenemos que estar vacunados para que nos dé menos intenso este padecimiento. Nada más, por favor. De que vamos a estar definitivamente expuestos, vamos a estar expuestos. Así que es muy importante. Esta vacuna del herpes zóster creo que es un poquito más nueva para ustedes y en términos generales, recordemos que el virus de la varicela zóster es el virus que afecta este padecimiento. Este virus ya lo tenemos con nosotros, a los que tuvimos varicela de pequeños. Ese virus se va y se guarda en los ganglios que están ahí al lado de la columna vertebral. Y cuando el cuerpo detecta o el virus detecta una disminución de inmunidad en el cuerpo, el virus puede brotar. Recordemos que no es una enfermedad que se transmite de ninguna forma, a menos que estés en contacto constante al momento de las vesículas o ampollas con un paciente. Sin embargo, es muy poco común. Se aplica después de los 50 años. Apenas tenemos un año con esta vacuna. Son 2 dosis para tener una protección de aproximadamente 10 años. Vacuna del herpes zóster, o también conocida como la culebrilla, que la gente lo ha entendido, lo ha conocido. Herpes zóster, 2 dosis, más de 50 años. Primera dosis, pasan 2 meses, se aplica la segunda dosis, puede ser hasta los 6 meses, y con esas 2 dosis nos protegemos 10 años completamente, casi el 99.6% de posibilidades de que nos dé un herpes zóster. Que dicho sea de paso, es un padecimiento bastante intenso, que le voy a decir que no es mortal definitivamente, pero es muy discapacitante, es muy doloroso, y si tienes diabetes, hipertensión, tal vez hipotiroidismo o depresión, y batallas para tener dolor crónico por situaciones como dolor de rodillas, dolor de columna, dolor de cadera, tener una enfermedad como estas nos discapacita y nos viene a aumentar las comorbilidades para poder complicarnos en el día a día. Así que cuando hablamos de calidad de vida, cuando hablamos de funcionalidad, cuando hablamos de autosuficiencia, definitivamente creemos que estar vacunado es la mejor opción. Una más, por favor. Así que hay un concepto que se conoce como neuralgia posherpética, que es el dolor del herpes que nos queda después de que pasó el herpes mismo como tal. Al 50% de las personas que le da el virus del herpes zóster, le queda ese dolor que es muy complejo y muy molesto manejarlo y muy costoso el manejarlo. Así como prevenimos esto, disminuir la neuralgia posherpética al prevenir la enfermedad, vacunándonos definitivamente. Una más, por favor. Ya vamos a estar más cerquita de acabar. Vacuna del neumococo. Quiero mencionar que la segunda causa donde el adulto mayor se nos complica de una manera fatal, nosotros tenemos, y así se escucha fuerte, pero tenemos como causas principales de fallecimiento del adulto mayor. La primera causa sigue siendo las enfermedades cardiovasculares como infartos, embolias, derrames cerebrales, infartos al corazón, trombombolisas pulmonares. La primera causa. La segunda causa es la neumonía. Si tenemos como predisposición a que nos esté
apareciendo enfermedades constantes de gripas, o tenemos bronquitis, donde hay una sibilancia, un pillido bronquial cuando estamos respirando después de la infección, o tenemos asma crónica, o padecimientos como EPOC, gente que fumó o fumó de manera pasiva porque mi compañero o mi compañera fumaba, yo lo estaba inhalando. Ahora tenemos padecimientos crónicos respiratorios. Tenemos mucha predisposición a padecer neumonía. ¿Por cuál virus? El Streptococcus pneumoniae. Así que es muy importante y fundamental vacunarnos contra la neumonía, que es la vacuna del neumococo. Una más, por favor. Les recuerdo que existen, muy bien, les recuerdo que existen Prevenar 13, que es la que actualmente se está vacunando hasta este año, y actualmente tenemos una llamada Prevenar 20. Es una vacuna del neumococo que tiene diferentes cepas. Actualmente se ponía 5 años la recombinante cada 10 años. Esta nueva vacuna que este año se salió al mercado, llamada Prevenar 20, con 20 cepas diferentes, nos protege por básicamente más de 15 o 20 años, así que es muy relevante aplicarla. Es una sola dosis, tiene un largo periodo de protección y tiene una eficacia bastante adecuada y con una cantidad de efectos secundarios prácticamente mínima. Entonces, fíjense bien, si tenemos la posibilidad de que la segunda causa de fallecimiento del adulto mayor podemos disminuirla a una manifestación bastante correcta, creo que no tendríamos por qué no pensar en vacunarnos contra el neumococo. Así que se los dejo ahí para que lo analicen, y si no estamos vacunados hay que vacunarnos en este invierno. Una más, por favor. Es muy eficaz, al igual que la vacuna de la influenza. La inmunidad tanto de 60 a 64 años no es inferior para gente de 18 a 59 años de edad, así que hay que vacunarnos todos. Sin embargo, la población en riesgo principal es la del adulto mayor de 60 años hacia arriba. Una más, por favor. Y no es inferior la definición. Hay una vacuna nueva que tal vez no la hayan escuchado, que se llama, es la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. Esta vacuna es una sola dosis, se vacuna más de 60 años. Este no es el foro adecuado, pero también se aplica a personas embarazadas a partir de la semana 24 o 27 para tratar de proteger al recién nacido contra este virus sincitial respiratorio. Así que esos dos focos que acabo de mencionar, el recién nacido de menos de 30 días y el adulto mayor de 60 años o más, son los principales focos para poder aplicar esta vacuna que se llama virus sincitial respiratorio, que está por salir en el mercado, que aún no la tenemos, pero que ya estamos platicando de ella. Es un mayor beneficio a gente con comorbilidades, que son varias enfermedades, gente de edad avanzada, más de 60 años, pacientes institucionalizados, que no hemos hablado de ese grupo de pacientes, pero que sabemos que en Monterrey hay más de 140 estancias geriátricas, así que hay un gran número de gente ya que está en una estancia geriátrica. Son adultos mayores que por alguna razón no se pueden manejar ya en casa y que son institucionalizados, y por lo tanto esos pacientes tienen factores de riesgo para enfermedad respiratoria severa, y muchos de ellos son frágiles. Recuerden que es frágil aquel paciente que perdió peso sin proponérselo, que camina un poco más lento, que tiene menos fuerza de prensión y que se cae un poco más seguido. Este paciente, recuerden que no es normal por la edad. No es normal que esté pasando esto por la edad. A ese concepto le llamamos viejismo o edadismo. Aquel paciente que menciona o que piensa que lo que le ocurre por ser adulto mayor, la causa es ser adulto mayor. Esto es falso. Hay que manejarlo como un adulto joven. Si te estás cayendo, hay que fortalecerte, hay que alimentarte mejor, hay que adecuar el lugar donde vives, hay que hacer que tenga un poquito más de músculo para que siga autónomo y funcional. La que sigue, por favor. Esta vacuna de TDE es muy común. Se pone cada 10 años como refuerzo. Solamente aquellas personas que no se han vacunado o que tengan un esquema de vacunación incompleto, es para las personas que se puede llegar a aplicar. La gente que tenga sus 2 dosis o su esquema completo de la infancia,
sin embargo, está claramente protegida. Así que esta difteria y tosferina no tendríamos por qué estar preocupados. La mayoría de nosotros estamos ya protegidos. ¿Una más? Virus de sarampión, solamente menores de 66 años son candidatos a aplicárselos, o aquellos nacidos entre 1971 y 1981. Antes de esto están vacunados, hubo una campaña masiva de vacunación, por lo tanto están con esa inmunidad natural o de aplicación de esta vacunación. Así que, aunque sí tenemos que estar muy al pendiente, si nos da o si les da sarampión a uno de los adultos mayores, tiende a ser más agresivo de cuando nos da en la infancia. Por lo mismo, tenemos que estar al pendiente. Afortunadamente no estamos en un foco rojo como otros tipos de padecimientos, pero como geriatra y como gente de medicina preventiva, siempre estamos al pendiente de diferentes síntomas para protegerlos y para prevenir. Una más, por favor. Hemófilos influenza es lo que ya mencionamos un poquito. Gente con asplenia, que es que le quitan el vaso a funcional o algún tipo de traumatismo, o algún paciente con trasplante. Son gente que incluso son personas que por abajo de 60 años tendrían que estar ya vacunados. Obviamente tendríamos que estar muy al pendiente, pero ya mencionamos que esta vacuna de la influenza es estacional y es anual. Una más, por favor. Ya vamos a terminar. Reacciones locales o reacciones adversas de la vacunación. Siempre la gente nos pregunta, doctor, ¿y tenemos que preocuparnos por algo en particular? ¿Nos va a dar una reacción adversa? Esta no me va a dar ninguna reacción secundaria. Siempre hay reacciones locales como enrojecimiento. Alguna vez, lo menos, son fiebre. Dolores, por lo general, en el sitio de aplicación, un par de centímetros alrededor del sitio de aplicación. Molestias, algún edema o hinchazón en el sitio de la aplicación. Son relativamente muy poco frecuentes por lo que aparecen. Y por lo general aparecen dentro de los primeros, vamos a decir, 2 o 3 días de la vacunación. Es muy complicado que después de un mes, 3 semanas, hagamos énfasis a que fue situación por la vacuna. Alguna reacción sistémica que pudiera tener alguna vacunación, como por ejemplo la influenza, cambios de apetito o alteración del sistema digestivo. Algunas veces fiebre, muy ocasional, y tal vez algunos calofríos que puede llegar a tener. Cefalea muy moderada y la sensación general de estar enfermo, pero esto es cada vez más frecuente. Se ha disminuido muchísimo porque son vacunas con menos antígeno y con algún tipo de coadyuvante, así que eso se ha ido disminuyendo muchísimo. Y bueno, algunas personas que han hecho reacción alérgica a la vacuna, esto no podemos saberlo hasta que ya pues apliquemos o que tengas antecedentes de esto mismo. Una más, por favor. Y bueno, ¿cómo abordar la vacunación en adultos mayores con múltiples comorbilidades? Recordemos que son para mejorar la inmunidad. Algunos pacientes me dicen, o los hijos de los pacientes me comentan, que no se van a vacunar porque son diabéticos, o son hipertensos, o tienen hipotiroidismo, o tuvieron una cirugía de reemplazo de cadera, o están postrados en cama por secuelas de una embolia hace más de 1 año o 2 años, y que por lo tanto, como están muy débiles, no quieren vacunarlos. Es al contrario, compañeros, es al contrario. Cualquier paciente adulto mayor que tenga incluso falla renal, o que esté en diálisis o hemodiálisis, tenemos que intentar protegerlo, porque son los pacientes que están más inmunocomprometidos y que tenemos que recordar que tenemos que, de alguna manera, aumentar su inmunidad, bajar la inmunosenescencia para poder mejorar la respuesta a cualquier padecimiento que te vaya a llegar. Una más, por favor. Y bueno, la cartilla de vacunación, como ya la dijo la maestra en su presentación anterior, dame la que sigue. Pues tienen todas estas. Se supone que todos tendríamos que tener a partir de los 60 años nuestra cartilla de vacunación, y de tener ahí puesto cuando nos pusimos la vacuna de neumococo. Es fundamental que después de esta charla nos vayamos a la casa y encontremos nuestra cartilla, la desempolvemos y veamos cómo está. ¿Cuándo nos pusimos la vacuna de la influenza? ¿Cuándo nos pusimos la vacuna del COVID? ¿Cuál fue? ¿Fue Moderna? ¿Fue Pfizer? ¿Fue AstraZeneca? ¿Cuál nos pusimos? Nos pusimos la última que nos pusieron el año pasado todos a nivel nacional, la vacuna del Seguro Social, que fue una llamada Abdala. ¿Tiene lo suficiente para protegernos? ¿Nos vamos a vacunar una vez más o no vacunamos?
En otras vacunas aún no la van a poner, pero creo que ya el próximo año va a aparecer también en cartilla de vacunación la vacuna del herpes zóster, porque es bastante frecuente y creo que está haciendo una labor muy, muy especial sobre la protección de este tipo de padecimiento. Y para concluir, dame la que sigue, por favor. Me gustaría mencionar que, como ya se mencionó, esta situación de inmunosenescencia o disminución de la inmunidad del adulto mayor, tenemos que intentar prevenirla a toda costa. Es un proceso natural e inevitable, pero puede ser mejorable. La respuesta inmunológica a las vacunas se relaciona estrechamente con esta situación de la inmunosenescencia. Las innovaciones y estrategias de las nuevas vacunas permiten mejorar la respuesta inmunológica en el adulto mayor. Así que tenemos que tener confianza y no tener desconfianza hacia la vacunación. El grupo etario complejo y de alto riesgo para las enfermedades infecciosas somos todos, adultos mayores de 60 o más, y a partir de 70 o 80 adultos mayores, que le llamamos adulto mayor, de 80 años hacia arriba. El paciente con fragilidad como criterio de la vacunación, más allá que la edad cronológica. Recuerden esto, no vamos a decidir si es correcto o incorrecto realizar algún tipo de procedimiento o vacunación porque tengas 60, 50, 70 años. Es de acuerdo a la fragilidad con la que cuentes. Puede haber un paciente de 50 años frágil y puede haber un paciente de 65 años o 70 muy robusto, adecuado, funcional y autónomo. Y el esquema de vacunación internacional completo como método es nuestra meta principal como médico internista, como médico geriatra, como médico que previene las enfermedades. Muchas gracias por escucharme. Gracias, eso es todo. Muchas gracias, doctor, por la participación del día de hoy. También les informamos que pueden seguir mandando sus preguntas y comentarios mediante el chat para poderles dar lectura en la ronda de preguntas y respuestas. Siguiendo con lo establecido para el día de hoy, bueno, reitero mi agradecimiento al doctor Juan Francisco Torres Pérez y siguiendo. Muchas gracias por su participación y siguiendo con lo establecido, le cedo la palabra al doctor Jean Jacobo Gutiérrez Serrano. Adelante, doctor. Si pudiera encender su micrófono, doctor. Listo. Gracias. Muy buen día a todos. Ya se alcanza a ver la presentación, ¿verdad? Es correcto. Bueno, pues entonces muchas gracias por la invitación. Me encanta tener esta oportunidad de poder platicar un poquito acerca de la vacunación, las campañas de vacunación de nuestros adultos mayores. Y ahorita voy a platicar algunos detalles por qué me encanta esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, este es el contenido que vamos a revisar el día de hoy. Lo que es importante mencionar es que vamos a hacer mucho de lo que se comentó ya lo tocó la maestra, ya lo tocó el doctor, pero quise hacer algunas puntualizaciones que creo que son importantes. Yo soy epidemiólogo de formación, pero además veo el tema de vacunas hace algún tiempo y pues hay algunos detallitos que creo que sí es muy importante que en este foro podamos compartir con nuestros adultos mayores. El primer punto que quisiera contar es lo que vemos aquí en esta diapositiva. Sabemos que la población de adultos mayores está en crecimiento acelerado en México. Del lado derecho ustedes pueden ver esta pirámide poblacional que para los siguientes años va a dejar de ser una pirámide, se va a volver como un panquecito por la forma. ¿Y esto qué implica? Pues que vamos a tener más cantidad de población en los grupos de edad más avanzados. Ya se había mencionado, hay un tema de inmunosenescencia. Y bueno, esto pues condiciona que haya un mayor riesgo para enfermedades prevenidas por vacunación. Sabemos que la vacunación es una estrategia costo efectiva para proteger la salud de nuestros adultos mayores y su autonomía. Esta estrategia es un pilar de la prevención porque evita la incidencia de enfermedades infecciosas, las complicaciones y permite que mantengan la autonomía. Entonces vamos a platicar un poquito de la prevención de influenza, de neumonía y de herpes zóster. Vamos a hacer un poquito de la mención de por qué estas vacunas cuando las aplicamos y por qué características, qué tipos son y aprovecharemos para desmentir algunos mitos al respecto que yo creo que es muy importante y pues contribuye a un envejecimiento activo. Entonces si nosotros tenemos esta cartilla nacional de salud que vemos en la parte inferior derecha,
pues considerémosla como nuestro pasaporte a un envejecimiento activo y saludable. Recuerden que sí es cierto, la cartilla de Nacional de Salud tiene mucho, una parte muy importante es la parte de vacunación, donde vemos las dosis que nos deben de aplicar, las vacunas que somos susceptibles de que nos apliquen, pero no solo eso, tiene un tema para el seguimiento del peso, un tema para el seguimiento nutricional y muchas otras intervenciones que nos permiten tener una atención integral. Entonces, si yo lo agarro y lo cuento con ella y lo utilizo de forma regular en la asistencia a mis servicios de salud, pues va a ser un pasaporte que me va a garantizar que mi tránsito durante la etapa de vida en la que estoy viviendo sea lo más adecuado posible. Vamos a verlo. Bueno, el perfil demográfico de nuestro país ya habíamos platicado. En este 2015 se estima que un 15% de la población mexicana tiene 60 años o más, aunque ya comentaba en la diapositiva anterior que esta pirámide poblacional se va haciendo un panquecito, una magdalena, y esto va aumentando. La esperanza de vida es de 75 años en los hombres y 79 en las mujeres. Aquí hay que mencionar, y algo que los ponentes previos lo refirieron, esto se modificó un poco, sabemos, derivado de la pandemia. La pandemia vino y no solo en nuestro país, sino a nivel global, vino a cambiar mucho el tema de la esperanza de vida. Pero también digo, afortunadamente en este momento ya no es el tema de donde la gente fallecía en cantidades importantes, ya el escenario es distinto, pero de todos modos tenemos que recordar las enseñanzas que nos dejó esta pandemia, al final de cuentas. Y algo de lo que también ya se mencionó y que voy a retomar un poquito más adelante, es que esto tuvo un impacto en las coberturas de vacunación de forma general. En nuestro país no es forzosamente así, pero en una proporción muy elevada, la población o nuestros adultos mayores tienen una alta carga de enfermedades crónicas y riesgo de complicaciones infecciosas, por lo que ya se mencionó a detalle con el compañero geriatra y con la compañera enfermera. Y bueno, esto pues condiciona mayor vulnerabilidad ante infecciones respiratorias. Ahora bien, es importante saber que existe a nivel global una cantidad de vacunas o un repertorio de vacunas muy, muy amplio. No todas se aplican, o más bien en nuestro país lo que nosotros hacemos para definir qué vacuna voy a aplicar a mi población y bajo qué criterios es hacer un análisis de criterios de riesgo. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son las poblaciones que están en más riesgo de contraer la enfermedad? ¿Cuál es el desenlace más frecuente observado? ¿Y en quién voy a hacer más para prevenir? En el caso, por ejemplo, de la vacuna contra influenza, y esto es algo que sí me gustaría dejar claro desde este momento, no nos vacunamos para que no nos dé influenza. O sea, eso es algo que tienen que tener en mente. Nos vacunamos contra la influenza porque si me da la enfermedad, por si ya estoy en contacto con el agente, yo no presente un cuadro severo que me lleve a estar hospitalizado o me permite también disminuir el riesgo de fallecer. Entonces es importante, esto quiero que lo tengan muy en mente, porque aquí estoy hablando de las vacunas recomendadas en adultos mayores en México. Hay otras vacunas que aquí no están señaladas, pero que lo voy a mencionar, pero que bueno, que también son relevantes porque nos ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. La vacuna TD, ya habíamos platicado, es una vacuna que protege contra tétanos y difteria. Es una vacuna que no es exclusivamente para los adultos mayores, sino que se aplica durante todo el transcurso de vida, pero en los adultos mayores, pues lo que tenemos que ver es que debemos de contar con un refuerzo cada 10 años. Habitualmente esta vacuna se aplica con un esquema inicial de 3 dosis con intervalo de cero, bueno, la dosis inicial el día 0, al mes y a los 12 meses, y luego un refuerzo cada 10 años. Esto es de primordial importancia, sobre todo en personas que, por ejemplo, que trabajamos en el campo o que tienen alguna actividad en la que estén en contacto con superficies que están potencialmente contaminadas, porque al final de cuentas la bacteria del tétanos es ubicua, está en casi todos lados, y pues es muy importante tener nuestra protección contra la toxina tetánica actualizada. En cuanto a la vacuna contra hepatitis B, habitualmente la aplicamos en el periodo de la infancia. Sin embargo, si no tenemos antecedente vacunal, también es posible que nosotros la apliquemos. Se aplica a partir de los 11 años, pero si encontramos algún adulto mayor que por algún motivo no cuente con ella, se puede aplicar y hay que completar su esquema.
La antiinfluenza estacional, ya comentaba, no nos vacunamos para que no nos dé la enfermedad, nos vacunamos para que no seamos un caso grave o podamos fallecer por influenza, y es una población que se aplica en población de 60 años y más. Aquí es importante señalar algo. Se mencionaba que esta vacuna la aplicamos de forma anual, y eso es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que la vacuna contra influenza es una vacuna que está hecha a partir de pedacitos de virus con alguna sustancia que aumenta la respuesta inmune. Y esto quiero recalcarlo mucho porque esto implica que la vacuna, el que yo me vacune, no puede generar que yo me enferme. No hay manera. No es el virus completo. Hagan de cuenta que yo agarro al virus y lo hago cachitos, le pongo alguna sustancia que aumente la respuesta inmune de mi cuerpo, y eso es lo que aplico. Entonces no hay manera de que esta vacuna cause la enfermedad, pero que sí es importante que ustedes tengan en mente que esta vacuna se aplica de forma anual. ¿Por qué? Resulta que los virus, particularmente el virus de la influenza, es muy característico de este aspecto, mutan, es decir, cambian su forma de ser. Entonces, si yo me vacuno este año, me estoy protegiendo contra los virus que están circulando con mayor intensidad durante este año. Esto en el tiempo tiende a cambiar. Entonces lo que hacemos los epidemiólogos es hacemos la vigilancia epidemiológica de los virus que cada año están circulando. La Organización Mundial de la Salud los identifica, los selecciona, y cada año propone una formulación o pues digámoslo así, una receta de cuáles son los virus que debe contener la vacuna del año que viene. Pues es muy importante que si yo, aunque me vacuné el año pasado, este año me tengo que volver a vacunar. Y ahí les va otra recomendación que es muy importante que tengan en mente. Mientras yo me pueda vacunar de forma más cercana posible al inicio de la campaña, es mucho mejor. Es decir, la campaña de vacunación contra influenza habitualmente empieza en el mes de octubre. Si yo me la puedo poner en octubre o en noviembre, sería lo óptimo. Me la puedo poner más adelante, sin duda, claro. Pero lo óptimo es que yo me la aplique en octubre o noviembre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todavía no empieza a circular con tanta fuerza el virus el virus de la influenza. Yo cuando me vacuno, o con una persona cuando se vacuna, no desarrollamos la inmunidad o las defensas inmediatamente. Me aplican una vacuna y yo tardo más o menos entre 2 y 3 semanas en generar anticuerpos. Entonces, si yo me espero a aplicarme la vacuna después, es muy probable que para el momento en el que yo me aplique la vacuna, el virus ya está circulando con mucha intensidad, y por tanto no me dé tiempo de generar los anticuerpos que necesito. Entonces, esa es una recomendación: vacunarme cada año y lo más pegado o lo más cercano posible a los meses de octubre y noviembre, por favor. Y esto también, bueno, vamos a platicar un poquito más adelante en cuanto a los mitos de la aplicación de vacuna contra influenza. ¿Qué pasa con la vacuna contra COVID-19? Actualmente en nuestro país estamos aplicando 2 vacunas contra COVID, que son la vacuna Moderna y la vacuna Pfizer. Ambas son vacunas actualizadas. ¿Qué significa? Ahorita a lo mejor ya no lo tenemos tan en el radar, pero en su momento ustedes recordan que decían, bueno, y ahora empezó a circular la variante Omicron, y ahora empezó a circular la variante tal, y cuando estaban los más ácidos de la pandemia, todo el mundo sabíamos cuál era la variante que estaba como que en boga, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, igual que influenza, COVID-19 es un virus que tiende a mutar, y evidentemente pues hay variaciones. Puede cambiar su comportamiento derivado de las mutaciones que llega a tener este virus. Por eso también la vacunación contra COVID es una vacuna que se aplica de forma anual. De la misma forma que la vacuna contra influenza, es muy recomendable que yo me la pueda aplicar lo más pronto posible al inicio de la campaña de vacunación, que igual es en octubre o noviembre, para que en el momento en el que la circulación esté más alta, yo ya esté protegido. Aquí es importante mencionar que ambas vacunas se pueden aplicar de forma simultánea. Yo me puedo aplicar el mismo día, y de hecho ahorita también vamos a platicar de la vacuna antineumocóxica, pero yo me puedo aplicar las 2 vacunas del mismo día, no hay ningún inconveniente, la protección va a ser muy buena, evito más piquetes, o sea, acudir en otra fecha, y además garantizo tener la inmunidad de forma más o menos simultánea, ¿vale? Y también comentar que las vacunas que tenemos en nuestra país actualmente contra COVID-19 son vacunas de material genético, de RNA mensajero.
¿Esto qué implica? Implica que de igual forma que la vacuna contra la influenza, estas vacunas no pueden generar la enfermedad. Entonces eso sí es muy importante tenerlo en mente. Está posteriormente dentro de nuestro esquema en México la vacuna antineumocóxica conjugada. El neumococo son un grupo de bacterias que con mucha frecuencia causan neumonías. Esta vacuna antineumocóxica conjugada no se aplica solo en adultos mayores, también se aplica en niños pequeñitos. Y bueno, el tema es que nos permite pues evitar las neumonías por esta causa. Aquí hay dos variantes o dos presentaciones de esta vacuna, la vacuna antineumocóxica conjugada, que en nuestro país tuvimos neumococotes en su momento y que estamos haciendo el viraje hacia neumococo 20. Esta vacuna, por sus características de ser conjugada, tiene un efecto protector un poquito más fuerte que la vacuna antineumocóxica polisacárida, que esa nos sirve más bien como refuerzo. Es importante señalar que en este caso los neumococos, al ser bacterias, no tienen este tema de que muten de forma anual. No existe tanta variabilidad como son los virus. Por tanto, en este caso se aplica habitualmente una dosis de vacuna conjugada, y en algunos casos, cuando tenemos adultos mayores que tienen alguna comorbilidad, se puede aplicar al año la vacuna polisacárida, ¿vale? Pero ahí sí no es de forma anual. Aquí es nada más en un momento y eso nos permite pues estar protegidos. Ahora bien, esto es en cuanto a lo que está en nuestro esquema. Insisto que no es que no haya otras vacunas, ahorita vamos a platicar un poquito de ello, pero dentro de la bueno, sí se escucha, Tenemos creo un que se problema de cortó un comunicación. poquito la transmisión. Ya regresó. Ok, ¿hasta dónde me quedé? No Bueno, se cortó ¿sí me mucho, solo escuchan? fueron como 2 oraciones, doctor. Ok. Entonces comentaba en el cierre de la diapositiva anterior que esas son las recomendaciones que hay en nuestro país. Esto pensando sobre todo, pues ya lo decía, en aquellas enfermedades que tienen un impacto poblacional más alto y que pues evidentemente condicionan una carga importante de morbilidad severa o de mortalidad. Por ejemplo, nuestro país vecino al norte, la recomendación es que ellos hacen la aplicación de vacuna contra COVID-19. Ya habíamos platicado un poquito de qué tipo de vacunas y qué características tiene. La vacuna anti-influenza, el neumococo, la vacuna contra tétanos y esto también es importante señalar, la vacuna tétano, difteria y pertusis. Es cierto lo que comentaba el compañero geriatra, en la mayoría de los casos, cuando somos adultos mayores, ya sea por vacunación o por haber estado en contacto con la bacteria de Bordetella pertussis que causa la tosferina, la realidad es que es poco probable que tengamos un cuadro clínico. Sin embargo, y esto es muy importante que lo tengan en mente, pensemos en nuestro contexto, en nuestro país, que con mucha frecuencia los adultos mayores, nuestros adultos mayores, nos ayudan con el cuidado y con la crianza de nuestros pequeñitos, de nuestros bebés y de nuestros niños menores. Entonces, en el caso de los niños pequeñitos y de los bebés, la tosferina sí es una amenaza muy importante. Y de hecho, lo que va de este año han aumentado en nuestro país tanto el número de casos de tosferina en niños como las defunciones por esta causa. Entonces, si bien no está como que precisamente marcado en el esquema, sí es posible que se aplique esta vacuna TDAP que protege contra pertussis en los cuidadores de los niños, personal de salud y adultos mayores que cuidan a los pequeñitos, justo con la idea de proteger a nuestros pequeños. Entonces, esa es una recomendación que es muy importante tener en mente. Los compañeros del norte consideran la aplicación de la vacuna anti-herpes zóster por el tema de la neuralgia crónica, que también tiene mucho que ver con el tema de calidad de vida. Y aquí todavía no lo ponen, pero también está el tema del virus sincitial respiratorio. Es importante señalar que ya les platicé hace unos minutos de la vigilancia epidemiológica. Entonces, en temporada invernal, habitualmente los primeros es como que hay quizás no sea el término más adecuado, pero digamos que hay una competencia entre virus cada temporada invernal por causar más casos, por decirlo de alguna manera.
Y habitualmente lo que vemos con mayor frecuencia es que circula influenza o que circula COVID-19 a partir de 2020, pero también en muchos de los casos cuando hacemos pruebas de laboratorio identificamos que cuando no es influenza o no es COVID, con mucha frecuencia el virus sincicial respiratorio. Entonces por eso es importante considerarlo. Actualmente no está todavía considerada dentro del esquema nacional de vacunación, pero sí es importante que si hay en tanto no se integre a nuestro esquema nacional, si hay la posibilidad de aplicársela por medio privado, sí es una recomendación muy buena que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es el impacto en salud? Para que tengamos un contexto. Bueno, en el caso de la influenza, la aplicación de la vacuna reduce la hospitalización hasta el 60% en los adultos mayores vacunados, pero el impacto dentro de la mortalidad pues es todavía mayor, disminuye hasta un 80% por las muertes por influenza o por neumonía. Es importante señalar que pues esta vacuna evidentemente protege también a nuestros cuidadores y al entorno familiar, y lo que ya mencionaba, ¿no? Las vacunas tienen esta característica de tener una doble faceta, por decirlo, de la salud individual, pero también evitar que las enfermedades se transmitan entre la población, ¿vale? Entonces, pues este es el impacto que nos puede dar. Como todas las vacunas, puede haber alguna probabilidad de eventos adversos. Ahorita vamos a platicar un poquito de ello, pero casi siempre, o bueno, simple y llanamente, el riesgo de alguna respuesta adversa por vacunarse es infinitamente menor que el riesgo de que nos dé la enfermedad como tal. ¿Qué pasa con el neumococo? Pues ya platicaba, es una causa frecuente de neumonía grave en adultos mayores. La vacuna 13 y 23 valente, pero ahora también la 20 valente, pues reduce las hospitalizaciones y complicaciones. Y el único tema, y ya lo había mencionado la compañera enfermera, es que si la cobertura pues está aún lejos de lo que nosotros quisiéramos. Y aquí y haciendo también un poquito con lo que comentaba nuestra compañera enfermera, la realidad es que sí, en efecto hay una aceptación diferenciada o un acercamiento diferenciado en cuanto a las mujeres y los hombres en la vacunación. Sabemos que las mujeres son mucho más propensas de alguna manera, mucho más asiduas de los servicios de salud, y los hombres no tanto. También ahí no se crean, por eso tiene un poquito que ver este tema de la diferenciación en la esperanza de vida, además de otros factores, claro, pero el hecho de que ¿cómo se llama? De que las mujeres acudan con mayor frecuencia a la atención médica tiene mucho que ver. Todos los que hemos hecho algo de servicio social en algún lugar, podemos ir a lugar donde la gente es muy valiente y muy veragada, pero a la hora de decirles que los vamos a vacunar, habitualmente los varones, pues como que les da un poquito de cosa. Entonces ahí hay como que mucho que trabajar respecto a los temas de pues que sí es importante como parte de cuidado integral de salud en todas las etapas de vida la vacunación. Cuanto al herpes zóster, pues bueno, sabemos que uno de cada 3 adultos a lo largo de su vida van a desarrollar herpes zóster, reduce el 90% del riesgo de neuralgia posherpética y mejora la calidad de vida al evitar el dolor crónico. Importante señalar que pues que esta vacuna tampoco es el virus completo, por decirlo de alguna forma, son llamamos antígenos, que son cachitos, por decirlo de alguna forma, del virus, y pues evidentemente el esquema de dosis pues nos permite pues que esta afección no nos cause problemas a largo plazo. Importante señalar, bueno, que las personas con diabetes, EPOC o cardiopatías tienen mayor riesgo de complicaciones. Por eso es muy importante que las personas que vivimos o que viven con alguna de estas condiciones se vacunen de forma puntual y de forma muy precisa. Ya les comentaba el caso de influenza y COVID, de la forma más cercana al inicio de la campaña. Y bueno, la vacunación pues evita el riesgo de que tengamos descompensaciones y hospitalizaciones y mejora el control integral de las enfermedades crónicas. Ustedes saben que cualquier padecimiento infeccioso habitualmente tiene alguna repercusión más o menos grave en las condiciones metabólicas o en el control de las enfermedades de base que pueden tener nuestros adultos mayores. Entonces, evidentemente, pues evitarlos es lo óptimo, ¿no? Además, consideremos que en la mayoría de los casos nuestros adultos mayores consumen una cantidad ya importante de medicamentos, entonces si podemos evitar
las enfermedades infecciosas y el uso de medicamentos adicionales, pues eso evidentemente siempre será una buena estrategia. Tiene un impacto en la calidad de vida de la vacunación, pues nos permite prevenir infecciones, lo cual nos favorece que los adultos mayores conserven su autonomía y su funcionalidad. Todos sabemos o todos hemos escuchado de algún adulto mayor que tiene un buen estado o aparentemente tiene un buen estado, sin embargo después de un proceso infeccioso ve mermada su condición y evidentemente esto condiciona que haya un detrimento importante de su calidad de vida y en muchos casos esto puede condicionar hasta una defunción, entonces pues evidentemente es importante prevenirlo. Hay menos riesgo de caída, delirio y dependencia poshospitalaria y pues evidentemente el ánimo, las emociones y la percepción pues mejoran, ¿no? Y recordemos que esto pues es importante, muy importante. Ya había comentado que la vacunación es parte de un tema de envejecimiento saludable y que sabemos que el envejecimiento saludable no es un tema que tenga que empezar cuando ya tenemos cierta edad, sino que tendría que ser un proceso que iniciamos prácticamente desde que nacemos. Sin embargo, lo que también es cierto es que en ningún momento es tarde, ¿no? O sea, si por algún motivo yo ya tengo una serie de enfermedades, tengo algunos padecimientos, pues de todos modos eso no implica que pues ya lo deje, sino al contrario, es un buen momento para tomar decisiones y poder mejorar mi calidad de vida. Promueve la participación social, la movilidad y la vida independiente y refuerza el derecho a la salud en todas las etapas de la vida. Claramente yo recuerdo porque me tocó ser parte del operativo Correcaminos, ahorita a lo mejor eso ya no lo tenemos tan claro en el estado de Hidalgo, pero recordarán que el operativo Correcaminos era la vacunación contra COVID, en que en un primer momento fue en sedes masivas donde nos juntaban en estadios, en teatros, en una serie de circunstancias. Y yo recuerdo mucho con emoción la gente de la Huasteca, de Huejutla, pero también la gente de la ciudad, los adultos mayores, porque recordarán que también fue el primer grupo de edad al que vacunamos, que acudían de forma muy nutrida. Entonces yo creo que experiencias aprendidas tenemos muchas, hay que retomarlas. O sea, ya afortunadamente no, el panorama con COVID no es el panorama tan ominoso y tan pesado que vivíamos como en 2020 a principios, pero definitivamente todavía que si yo soy un adulto mayor o tengo alguna enfermedad de base o una serie de circunstancias, pues es importante vacunarme porque el riesgo de que yo pueda adquirir la enfermedad y me complique es elevado. Entonces hay que mantenerlo en mente. Desde el otro punto de vista, pues también esto tiene un impacto económico. Hay un ahorro de salud, evidentemente, porque cada peso invertido en vacunación puede ahorrar hasta 16 pesos en atención médica. Y pues evidentemente esto tiene que ver también con el uso de medicamentos, pero también con el tema de que muchos de nuestros adultos mayores todavía laboran, tienen alguna actividad económica. Entonces, pues evidentemente esto tiene impacto. Reduce las hospitalizaciones, medicamentos y estancias prolongadas. Y bueno, esto también implica una menor carga para los sistemas públicos y el gasto de bolsillo que tiene que hacer la familia o el adulto mayor para poder atender su salud. Adicionalmente, pues tiene un impacto en la productividad indirecta porque genera menor ausentismo en cuanto a cuidados o en cuanto a la situación laboral en muchos casos. Da una reducción de la dependencia funcional y la necesidad de cuidados formales. Y bueno, pues evidentemente esto contribuye a que nuestro sistema de salud pues no se vea tan presionado. Y bueno, ya como para ir cerrando esta plática, a la fecha, y ya también lo comentaba un poquito nuestra compañera enfermera, hay algunas barreras en la vacunación de adultos mayores, pero sí me gustaría aprovechar la oportunidad justo para como ir desmitificando algunas cosas, ¿no? El primer tema es la falta de información oportuna, ¿no? Habitualmente asociamos que vacunas tiene que ver con el niño, con los pequeñitos, y no, la verdad es que vacunas es un tema de toda la línea de vida, de todo el curso de vida, y evidentemente es muy importante que en cada etapa nosotros veamos qué vacunas son susceptibles de que nos apliquemos y que la hagamos, porque evidentemente esto va a mejorar nuestra calidad de vida. Existen con mucha frecuencia el tema de que es que voy a mi unidad de salud y me están ofertando la vacuna contra influenza, pero es que estoy tomando antibiótico, ¿no? O es que, ¿sabes qué? A lo mejor hoy traigo diarrea. O es que, ¿sabes qué? Es fin de semana y no me quiero vacunar porque
por diferentes motivos. Y todo eso constituyen falsas contraindicaciones, es decir, características que no impiden que yo me vacune, pero que de alguna forma, pues sí, ya sea las personas o incluso a veces hasta el personal de salud, dice, no, es que si tienes esta condición no te puedo vacunar. En realidad existen muy, pero muy pocas contraindicaciones reales para aplicar las vacunas. De ejemplos que yo traiga, en ese momento traigo fiebre, si no me pueden vacunar. Si yo soy alérgico, conozco que tengo alergia a algún componente de la vacuna, también evidentemente está contraindicado que me vacune. Pero de ahí en fuera son muy pocas las contraindicaciones, ¿no? O no falta el tema de que es que sabes que el año pasado me vacuné contra influenza y me dio. Pero habitualmente cuando eso sucede, si uno investiga, habitualmente lo que sucedió es que se vacunan en enero, en febrero o en marzo, cuando ya la circulación de los virus es muy elevada, y pues lo que seguramente pasó es que en el momento en el que ustedes se vacunaron o esa persona se vacunó, pues ya estaba incubando, o sea, el virus ya lo tenía en el organismo, entonces no dio oportunidad a que desarrolle una respuesta inmune adecuada. Pero adicionalmente, también hay que recordar que no es solo el tema de que me vacuno para que me dé o para que no me dé, sino que si estoy en contacto con el agente viral, si me da la enfermedad, para que yo no tenga un cuadro severo que termine hospitalizado o lamentablemente fallezca, ¿no? Entonces, pues bueno, eso son como que, eso nos corresponde al personal de salud, resolver las dudas. Cuando ustedes vayan a su centro de salud, a su unidad médica, pregunten de verdad con toda la confianza del mundo, porque el personal de salud son los indicados para poderles escuchar con atención, poderles resolver las dudas que tengan, y pues evidentemente pues que ustedes se vayan tranquilos, contentos, pero además se vayan vacunas, se vayan protegidos. En cuanto a los mitos sobre efectos adversos, ya ahorita platiqué un poquito, es que me vacuné pero me dio, tradicionalmente, no, es que a tal persona le pasó esto. La verdad es que la frecuencia de eventos adversos en las vacunas, si bien no es de cero, son muy, muy remotos, es muy, muy poco frecuente. De hecho, solo por poner un ejemplo, en cuanto a efectos adversos graves a la salud, es 20 veces más probable que yo tenga un evento adverso grave porque me dé influenza que porque me vacune. Entonces, en todos los casos, vacunar siempre es más recomendable que arriesgarme a tener la enfermedad de forma natural, por decirlo de alguna forma. El acceso limitado en zonas rurales o marginales, eso es una realidad. El sistema de salud de nuestro país hace esfuerzos muy grandes para poder acercar las vacunas hasta nuestras unidades médicas rurales, centros de salud rurales, que son como que complicados de alcanzar, pero justo la idea es eso, ¿no? Lo que se está trabajando a nivel sectorial es evidentemente pues limitar las barreras físicas, ¿no? Que los horarios de los puestos de vacunación sean más amplios, poder poner puestos de vacunación en zonas fuera de la unidad médica, en zonas de alta concurrencia, que esto nos permita pues de alguna forma llegar a toda nuestra población. Y la necesidad de estrategias de sensibilización y acercamiento, de que ya les comentaba, ¿no? O sea, en muchos casos lo que constituye una auténtica pena es que pues tenemos las vacunas, tenemos al personal listo para ponerlas, tenemos los refrigeradores que nos permiten mantener las vacunas en perfecto estado para que puedan cumplir su función, pero ves que la población ya no la solicita. Y mucho tiene que ver con este tema de, no, es que pues me dijeron que le pasó tal. La mayoría yo me atrevería a decir que el 99% de todas esas contraindicaciones o esas preocupaciones son realmente infundadas. Entonces, sí, la sugerencia siempre será acérquense con su profesional de salud que los pueda orientar de la mejor manera. Dentro de esto, pues las estrategias recomendadas para pues acercar la vacunación y que nuestros adultos mayores estén todos protegidos es generar las campañas específicas mayores de 60 años, ya ahorita se comentaba. Dentro de la campaña de vacunación invernal, ahorita estamos hablando de la vacunación contra influenza y COVID-19 y neumococo, y uno de los grupos blancos, pero prioritarísimos, son nuestros adultos mayores. Hay otro grupo de edad, nuestros niños pequeñitos, nuestras personas que viven entre 5 y 59 años que tienen alguna enfermedad como diabetes, que tienen alguna enfermedad pulmonar, etcétera. Pero un grupo estrella y blanco son nuestros adultos mayores. Y habitualmente, pues ellos dan una muy buena respuesta a la convocatoria. Se comentaba hace ratito, por ejemplo, del centro de vacunación que está en CEU. Si tienen oportunidad de acudir, acudan, pero si no, también acudan a sus unidades de salud, donde ya actualmente tienen las vacunas. Y ahí el único punto que sí
ya lo comentó nuestro compañero geriatra, pero sí es importante referir que la vacuna contra sarampión, en realidad en adultos no se aplica vacuna SRP. Esa se aplica más bien en pequeñitos, en niños menos de 10 años, en adultos, adolescentes y se aplica vacuna SR. Sin embargo, en los adultos mayores no es un grupo que se esté vacunando porque derivado de que la mayoría estuvo en contacto con la enfermedad como tal cuando eran más jóvenes, está demostrado que la inmunidad que tienen contra el sarampión es pues de los grupos que mejor están protegidos. Entonces ahorita estamos priorizando, o se está aplicando en pequeñitos, en niños particularmente los más pequeños, en adolescentes y adultos un poco más jóvenes que no tengan protección contra esta enfermedad. Entonces, para que también consideren que si acuden y piden vacuna contra SR, en este caso los adultos mayores no son grupo de riesgo, pero por lo que ya les comenté, porque de alguna forma ya están protegidos. Y bueno, lo que también los sistemas de salud, las instituciones de salud trabajamos mucho es la capacitación del personal de salud para que tengan una comunicación empática, para que podamos transmitir la información de forma muy correcta y muy precisa. Y pues también el que ustedes cuenten con su cartilla nacional de salud y que tengamos el registro nominal y demos seguimiento en cada consulta a nuestro esquema de vacunación es muy importante. Ya les decía yo, véanlo no como un librito donde anotamos las vacunas, sino como un pasaporte que me permite identificar qué puedo hacer más para asegurar que mi salud esté al 100, ¿vale? Como conclusiones me gustaría pues mencionar que la vacunación de adultos mayores es una inversión en salud, en dignidad y en sostenibilidad, mejora la calidad de vida, reduce los costos de atención y fortalece el envejecimiento saludable y requiere compromiso institucional, comunitario y familiar. Todos tenemos un trámite de responsabilidad, las instituciones de salud tienen un trámite de responsabilidad, las comunidades, pero cada individuo también. Recuerden que, y ya comentaba, tenemos las dos facetas de esto, que es me vacuno para cuidarme a mí mismo, pero también me vacuno para cuidar a mi familia, a mis vecinos, a mi comunidad, a mi pueblito, a mi ciudad, donde sea que yo viva. Entonces, pues si nosotros nos llevamos esto en mente, pues creo que es muy importante y es muy relevante y eso evidentemente pues condicionará que viva muchos años, viva muy feliz, viva con una capacidad funcional muy buena y pues esto evidentemente se traduce en felicidad y en estar contento y a gusto. Y pues básicamente eso es lo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por la participación el día de hoy. En este sentido, pasaríamos a la ronda de preguntas y respuestas. La primera pregunta es de Luz María Carrillo Girón. Dice, buenos días, si una persona ya se enfermó a los 34 años de herpes zóster y en estos momentos tiene 52 años, ¿es necesario que se vacune o ya no tiene caso? No sé si alguien la quiera contestar. Gracias. La infección por el herpes zóster no te deja inmunidad. O sea, eso es un error que a lo mejor se tiene pensado. Si nos da o nos aparece o nos brota la enfermedad del herpes zóster, es una infección que está siendo dada por el virus de la varicela zóster, pero que no deja inmunidad. De hecho, eres más propenso porque por alguna razón pues te dio, así que puede decirse que te detectó tal vez con alguna inmunidad disminuida, por alguna situación leve, así que no tiene que ver la edad. La infección por herpes zóster la vacuna por herpes está indicada de 50 años en adelante, a menos que tengas un padecimiento que te esté inmunocomprometiendo, puedes aplicarla en menores de 50 años. Son 2 dosis, primera dosis, a los 2 meses, segunda dosis, y protege por 10 años. Pero solamente recordar que si nos da herpes zóster, no nos queda inmunidad. Así que sí hay que vacunarse cuando tengas más de 50 años. Muchas gracias, doctor Juan Francisco, por su respuesta. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, creo que quedó muy, muy claro.
Perfecto. Bueno, Lina Gómez nos mandó varias preguntas. La primera es, específicamente, ¿para qué enfermedades respiratorias protege la vacuna sincitial respiratorio? Ok, si quieren puedo contestarla yo. Adelante, El doctor. virus sincitial respiratorio puede generar varias serie de condiciones respiratorias que van desde cuadros leves hasta cuadros de neumonía. Entonces todo ese pues abanico de manifestaciones clínicas nos protege la vacuna contra virus sincitial respiratorio. Muchas gracias, doctor. Bueno, también Lina Gómez nos pregunta, ¿las personas mayores con enfermedades crónicas no controladas pueden vacunarse o deberían esperar a estabilizar dichas comorbilidades? No, puedo contestar también yo. Adelante. Perdón, es que ando en llamas. No. Bien, la verdad es que justo el tema de que de un adulto mayor pueda tener alguna condición, que no esté muy controlada, justo condiciona que sea necesario vacunarlo. De hecho, sería más recomendable justo si no te das un buen control que se vacunen porque la vulnerabilidad que tienen es mayor. Entonces, idealmente, pues sí, sí, se tienen sería ideal controlarlos, pero el hecho de que no estén controlados no condiciona que no los vacunemos. De hecho, sí hagámoslo, por favor. Muchas gracias. Y bueno, también preguntan, con fundamento en el estado de fragilidad e independientemente de la edad cronológica, ¿qué criterios se deben tomar en cuenta para vacunar a una persona mayor en ese estado? Ah, Con cualquier vacunación. O sea, eh, las indicaciones de la vacunación en el adulto mayor, como bien lo dijo ahorita el doctor, no están contraindicadas por el número de patologías que tengas. O sea, las comorbilidades que tiene el paciente, como lo mencionamos, si eres diabético o hipertenso y también tienes hipotiroidismo y tal vez tengas depresión y tengas insomnio, pero cumples con la edad para ser un adulto mayor, te tocan influenza, te toca neumococo, te toca herpes zóster, entonces no tiene que ver el número de patologías, a menos que existan, por ejemplo, enfermedades agudas. Si en este momento estamos cursando una infección tipo bronquial, una infección aguda con ataque al estado general y fiebre, en ese momento no es el mejor para aplicar la vacuna. Hay que esperar que pase este padecimiento agudo y aplicar la vacunación. Pero no es, por más enfermedades que tengas el adulto mayor, no se contraindica la aplicación de alguna vacuna. ¿Ok? claro. Yo agregaría algo más. Agregaría el tema de que si ustedes se dan cuenta, la mayoría, bueno, prácticamente todas las vacunas que nosotros comentamos, en cuanto al esquema de adulto mayor, ninguna son organismos vivos atenuados. O sea, son perfectamente aplicables. Y aquí hay otro tema muy importante. Ya mencionaba, hay lo que llamamos contraindicaciones absolutas que prácticamente se reducen a si yo soy alérgico al componente de alguna vacuna, sí, definitivamente no me voy a vacunar. Las otras contraindicaciones, perdón, tienden a ser relativas o pasajeras, es decir, si yo traigo fiebre, traigo un cuadro severo, pues entonces a lo mejor en ese momento no, pero posteriormente me la puedo aplicar. Y lo único que es importante es que no consideremos falsas contraindicaciones que lo que van a hacer es que van a retrasar la aplicación de vacuna y que por tanto siga hagamos que nuestro adulto mayor tenga el riesgo de no estar protegido, ¿vale? Muchas gracias, doctores, por su respuesta. También, bueno, hay un comentario dirigido al doctor Jan, el doctor Jan, de Lina Gómez. Doctor Jan, gracias por su ponencia. El contexto sociocultural influye en gran manera para que las personas mayores varones no accedan a la aplicación de vacunas e incluso a atención médica básica. En el área gerontológica trabajamos para erradicar estereotipos negativos y o viejismos. Completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Evidentemente, los individuos no están aislados, son el individuo y su contexto. Entonces, evidentemente, o buscar las maneras más efectivas de cómo abordarlo de forma adecuada es lo ideal, ¿no? Y evidentemente, esto de tener un enfoque que nos permita dar una mejor atención siempre es recomendable y siempre es requerido.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, una última pregunta. ¿Consideran un factor la llegada del COVID-19 para el aumento o complicaciones de las enfermedades respiratorias en personas mayores? Que si quieren voy yo y... Sí, adelante, doctor, por adelante, favor. doctor, adelante. Ok, miren, la llegada del COVID condicionó muchos cambios, ya habíamos platicado, generó muchos cambios en los sistemas de atención médica, generó cambios en el panorama epidemiológico, etcétera. Evidentemente esto con el tiempo ha ido cambiando. Lo que es una realidad es que siempre hemos sabido que en temporada invernal el número de infecciones respiratorias agudas aumenta y esto ya era desde antes de COVID por la circulación de virus sincitial respiratorio, por la circulación de influenza. Entonces son los periodos de año donde es más vulnerable. Aquí lo que cambia es que pues ahora hay como que la coexistencia de varios virus, COVID, influenza y virus sincitial, y evidentemente pues algún año predomina uno u otro. Por fortuna ya el panorama epidemiológico y particularmente en el tema de la mortalidad ya no es lo mismo que en 2020, pero pues evidentemente sí, o sea, sí hubo algunos ajustes, pero en términos generales sí hay que reforzar la protección durante la temporada invernal. Gracias, doctor Jan. Doctor Juan Francisco, ¿que desea agregar algo? No, de acuerdo, de acuerdo. Incluso se siguen investigando padecimientos. Actualmente hay un concepto llamado el long COVID o COVID largo, donde por alguna razón estamos viendo diferentes síntomas que persisten, por ejemplo, tos con persistencia fuera de lo común, personas que tuvieron tal vez el padecimiento hace 2 o 3 años y en la actualidad tienen menor capacidad para realizar algún tipo de ejercicio o de acondicionamiento físico, quedan con ciertas restricciones. Se sigue investigando todavía las consecuencias. No hay duda de que hubo una consecuencia social y una consecuencia psicoafectiva bastante fuerte. Por lo tanto, se aumentó mucho el trastorno psicoconductual, trastornos depresivos, ansiedades, insomnio. Se afectó muchísimo, pero definitivamente el otro aparato muy afectado que quedó después son la parte respiratoria. Así que se sigue investigando el tipo de secuela que pudo haber dejado, pero estamos muy atentos a todo el paciente que tuvo o que tal vez tuvo incluso sin darse cuenta y que dejó ciertas secuelas. Pero sí hubo consecuencias. Gracias. Muchas gracias, doctores, por su respuesta a esta pregunta. Ya por términos de tiempo terminaríamos la ronda de preguntas y respuestas y pasaríamos a la ronda de conclusiones generales de nuestros ponentes. Voy a dar el uso de la voz por orden de aparición el día de hoy y tienen máximo 5 minutos para concluir su participación. Le cedo entonces la palabra a la maestra María del Carmen Salazar. Adelante, maestra. Gracias. Mi conclusión es que las campañas de vacunación dirigidas a las personas adultas mayores son muy importantes para acceder de forma idónea y rápida a las vacunas y prevenir con ello las infecciones causadas por las enfermedades prevenibles por la vacuna, por las enfermedades. También es muy importante que esta información que ustedes se llevan de este conversatorio la repliquen con su familia, con sus amigos, con la gente que tienen alrededor, para que también comprendan como algunas de las cosas de las que a veces tenemos dudas y también para que vayan a vacunarse, revisen que tengan su cartilla nacional de vacunación y si no, acudan a los centros de salud cercanos a sus casas, a los lugares donde se están haciendo los eventos masivos, por favor completen sus esquemas y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María del Carmen. Ahora le cederé la palabra al doctor Juan Francisco Torres. Adelante, doctor. Gracias. Primero que nada, agradecer la invitación. Creo que en estos foros, estamos acostumbrados a platicar con residentes, con estudiantes de medicina, con compañeros de geriatría, de medicina interna, pero a veces hablar con la población general es fundamental, es muy importante. Conceptos que uno pareciera que son extraños como la inmunosenescencia. Creo que hoy todos los que estuvimos aquí nos quedamos claro con la idea de que las defensas, así como lo llaman la población general, se disminuyen, que la respuesta a los padecimientos agudos y crónicos
esa capacidad de adaptación se disminuye, por lo tanto tenemos que protegerlo. Actualmente estamos haciendo todo lo posible en geriatría y en otras especialidades para intentar mantener a un adulto mayor funcional. Recuerden, lo repito, el principal objetivo de la geriatría es intentar mantener ese adulto mayor funcional, autónomo y prevenir la discapacidad. Entonces, este concepto del que hablamos de diferentes maneras el día de hoy, que es la vacunación, nos va a ayudar a que ese tipo de padecimientos que tal vez nos aquejan y nos va a dar por el nieto, por el sobrino, por el esposo, por la esposa, gripas y demás padecimientos, nos estemos fortalecidos, nos ayude a tener mejor respuesta a ese padecimiento y que no nos lleve a una enfermedad como neumonía, que nos va a discapacitar, o que nos prevenga del herpes zóster, o que nos prevenga de una influenza severa. Así que me quedo con el hecho de poder haber transmitido la importancia de la vacunación, la relevancia de que no olviden que tengan que tener su tarjeta, su cartilla de vacunación a la mano para que todos estén claros qué les toca, cuándo les toca, que vayan e inviten, así como dijo la maestra, inviten a los demás compañeros. Una vez que arman sus grupos de adultos mayores, vayan en grupo, que estén bien vacunados para que eso sea más adecuado. Así que agradezco la oportunidad y muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, doctor Juan Francisco. Y finalmente le cedo la palabra al doctor Jan Jacobo Gutiérrez. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en este conversatorio con profesionales de salud tan destacados y pues bueno, para las personas que nos escuchan, la primera recomendación, la primera conclusión, tengan su cartilla nacional de salud a la mano. Por el tema de vacunación sí, pero también por todas las demás intervenciones que tienen y que esto constituye su pasaporte para un envejecimiento saludable y para mantener el mejor estado posible. Recuerden que la vacunación es un acto de amor, es un acto de responsabilidad, me permite cuidarme a mí como individuo, pero también cuidar a mis seres queridos, a mi familia, a mi comunidad. Y el último mensaje o la última conclusión que me gustaría dejarles, si hay alguna duda, no crean lo que ven en YouTube, no crean lo que ven en TikTok, no crean lo que ven en redes sociales o lo que les comentó la prima, la vecina o algo así. De verdad, acérquense al personal de salud, acérquense a su enfermera de su unidad médica, de su clínica, como le quieran llamar, o a su médico, y todas las dudas que tengan, el personal de salud tendrá la disposición de escucharlos con detenimiento, de poder resolver las dudas, justo para que podamos estar bien protegidos y para que no perdamos la oportunidad de que las vacunas nos defiendan. Muchísimas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias a todos nuestros ponentes del día de hoy, a todo el público asistente. Les informamos que el ciclo de conversatorios fue grabado y será publicado en el YouTube del INAPAM y se les compartirá vía correo electrónico a los correos a los que les llegó la liga de acceso el día de hoy, con la finalidad de que los puedan observar y difundir con sus compañeros, vecinos, amigos, familiares y podamos llegar a más personas la difusión de esta información. Asimismo, les informo que el día de hoy se clausurará el ciclo de conversatorios de enfermedades respiratorias a las personas adultas mayores y en ese sentido les cedo la palabra a Ana Luisa Gambles Sánchez Gavito, directora de Gerontología del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, quien dará unas palabras de clausura. Adelante, Ana. Buenos días. ¿Sí me ven y me escuchan? Sí, Anita, ya te vemos y te escuchamos. Ah, fantástico. Yo no me veo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes, ¿no? En representación del licenciado Jorge Alberto Valencia Sandoval, director de Administración y Finanzas y encargado del despacho de la Dirección General del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, yo, en mi calidad de directora de gerontología, les expreso mi más sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron durante estos 2 días en el ciclo de conversatorios Enfermedades respiratorias en las personas adultas mayores, organizado por el INAPAM y las instituciones de educación superior que conforman la red de formadores de profesionales con perspectiva gerontológica.
Durante el ciclo contamos con la valiosa participación de especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, doctor Manuel Martínez Báez, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, y del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. A todas y a todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento por su disposición y compromiso. Y me voy a tomar la libertad de leer sus nombres. Doctor Abraham Antonio Vázquez García, doctor Mauricio Castañón Arreola, doctora Daniela Josefina Cataneo Piña, doctora Beatriz Olivares Flores, doctora Claudia Selene Zárate Guerra, María del Carmen Salazar Jiménez, doctor Juan Francisco Torres Pérez y el doctor Jan Jacobo Gutiérrez Sereno. Quiero agradecerles muchísimo sus aportaciones en estos 2 días sobre el tema de la salud de enfermedades respiratorias en personas adultas mayores, una situación que nos aqueja mucho y que tenemos que tener mucha información, conocimiento para cuidarnos mejor las personas mayores o cuidar de las que dependen de nosotras y nosotros. En el primer conversatorio se ofreció una visión general sobre las enfermedades respiratorias más frecuentes, como en las personas mayores, sus causas, síntomas y tratamientos, así como los factores nutricionales, sociales y ambientales que influyen en su desarrollo. Se presentaron resultados de algunos estudios sobre el uso de la silimarina para el tratamiento de la tuberculosis. Además, se describieron las causas que generan que las personas adultas mayores presenten mayor riesgo de padecer COVID, así como la importancia de la vigilancia genómica para reconocer variantes del virus. En la sesión de hoy se analizó la vacunación como herramienta fundamental para promover la salud y prevenir enfermedades respiratorias en este grupo de la población. Se subrayó la relevancia de mantener los esquemas completos de vacunación para reducir la mortalidad por enfermedades prevenibles y disminuir el uso innecesario de antibióticos, especialmente considerando que durante el envejecimiento se presenta una disminución en el funcionamiento del sistema inmunológico. Gracias al intercambio de estos conocimientos podemos afirmar que este ciclo de conversatorios cumplió con el objetivo de ofrecer un espacio de aprendizaje y reflexión para comprender mejor las enfermedades respiratorias que afectan a las personas adultas mayores, los riesgos asociados, los tratamientos disponibles y la importancia de la vacunación como medida preventiva. Por lo anterior, me complace declarar formalmente clausurado este ciclo de conversatorios, siendo las 11:52 de la mañana de este 11 de noviembre del 2025. Puro 11, así es que juguemos a la lotería con ese número. Muchas gracias, un placer y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Anita. Muchísimas gracias a todos y todas y todes por su participación, a nuestros ponentes, a nuestras ponentes, a toda la audiencia del día de hoy. Muchas gracias. Excelente tarde. Hasta luego.